buenos días, nos incorporamos a esta transmisión Gisette Cabrera y su servidor Michel Caballero para llevarles todas las informaciones. Buenos días, Michel, feliz inicio de semana para toda la audiencia de Venezolana de Televisión. De inmediato iniciamos el recorrido informativo. Y es que en el distribuidor Mari Pérez, en la avenida Boyacá de Caracas, la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, supervisó los trabajos de despeje vial que se ejecutan de manera conjunta entre los gobiernos locales, regionales y nacional, con el objetivo de ofrecer una respuesta oportuna a la ciudadanía afectada por los aguaceros del pasado 22 de agosto. Si nosotros no hubiésemos tenido el plan preventivo en torrenteras, en quebradas, imagínense cuando hubiese llegado la lluvia, bueno, lo que sería, gracias a Dios, el trabajo permanente, preventivo, pero también debe sumarse la ciudadanía al manejo de los desechos sólidos, no lanzar escombros, no lanzar basura en las quebradas, en las torrenteras. Hay sitios para la disposición de los desechos sólidos y ese es el llamado. Y de esta manera, todos unidos, vamos a salir adelante. La mandataria llamó a la ciudadanía para sumarse a la conciencia ecológica, al buen manejo de los desechos sólidos, evitar tirar escombros en las quebradas y torrenteras. Bien, y hasta ahora vamos a establecer un contacto con Marisabel Dunn, quien se encuentra en el metro de Caracas, para verificar la operatividad del sistema en esta jornada del lunes. Adelante, Marisabel, cuéntanos. Bien, nos encontramos en uno de estos vagones de servicios subterráneos a la altura ya desde la estación El Valle. Hemos tomado esta estación desde el mercado de Coche y vamos a conversar con uno de los usuarios que regularmente frecuenta este servicio para que nos cuente un poco cómo vio la operatividad en el día de hoy. Hola, mi nombre es Marta Barrios. Bueno, yo todo lo vi por el video, por todos los videos, porque no viví eso, lo que pasó el fin de semana. Pero pensé que hoy no iba a poder agarrar metro, ferro o algo así. Pero gracias a Dios sí, ya hemos podido avanzar. Claro, un poco bastante gente con colas y esas cosas, pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Pero fue horrible, de verdad. ¿Desde dónde usted toma este servicio? Charallave. ¿Podría decirme al momento que ingresó a esta estación del metro cómo lo vio la operatividad en el largo que ya tiene de este recorrido? Bueno, bien, a pesar de lo que pasó el fin de semana, bien, pero claro, la gente agrupada, pero vamos avanzando, gracias a Dios. Quizás un llamado a la conciencia de la población. Bueno, no sé qué te puedo decir, porque la naturaleza nadie puede con ella hay que como que respetarla, ¿no? Si llueve, llueve, si no, bueno, lo que hay que tener fe en Dios y que no vuelva a llover. Claro, evitar también arrojar basuras, ¿no? Colaborar. Claro, también eso, claro, todo eso, no botar basura, porque por eso es que las calles también se llenan de eso, de las alcantarillas, todo eso. Tienes razón, sí. Muchísimas gracias. Bien, allí escuchábamos el testimonio de la señora Marta, quien es usuaria frecuente de esta sistema subterráneo de Caracas. Se comentaba, viene desde Charallave utilizando este servicio y ha constatado el funcionamiento operativo de esta línea, la línea 3 del metro de Caracas. Como podemos observar, a esta hora se encuentra en total normalidad que el funcionamiento de este sistema subterráneo. Nosotros nos estamos trasladando hasta la estación de metro Plaza Venezuela y desde allí estaremos transmitiendo otras informaciones de cómo se encuentra la operatividad de este servicio en la ciudad, así que no se aparte de nuestras pantallas. Gracias, Marisabel. Estaremos atentos a nuevos contactos. Y ahora le comentamos que la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, anunció que las líneas 0800 Caracas y VEN 911 están activadas para recibir los reportes de la población caraqueña. Ante las fuertes lluvias de las últimas horas provocadas por la onda tropical número 40, recomendó a los ciudadanos mantenerse en sus viviendas mientras los equipos de seguridad ciudadana, así como funcionarios del Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas, realizan los respectivos despejes en las vías con la maquinaria dispuesta.
Y en este mismo orden de ideas, tras horas de intensas lluvias este fin de semana, el alcalde del municipio de Huaycaipuro del estado de Miranda, Farid Fraija, informó que las fuertes precipitaciones dejaron 156 casas afectadas hasta los momentos, además de 2 personas desaparecidas en esta localidad. Hemos tenido afectaciones de 156 casas que han estado impactadas por las lluvias. Hasta el día de ayer teníamos un reporte de 36, ya para el día de hoy se elevó ese número a 156. Nuestros equipos de desarrollo social han estado desplegados. Quedamos 15 equipos para que se desplegaran en los distintos espacios. Bueno, y hemos estado trabajando casa por casa afectada para ir haciendo un avalúo de los daños y ya a partir del día de mañana hacer las procuras, bueno, para apoyar a cada una de las familias afectadas. Fraija informó que ha dispuesto los números de contacto 0424-178-9710 y 0424-178-9713 para que la población de Los Teques, esto con el objetivo de establecer atención casa por casa. De igual manera, recibir los reportes de afectaciones originadas por las lluvias desde este sábado 22 de agosto. Y ahora es momento de revisar la cuenta Instagram del sistema Metro Los Teques. Los ponemos en pantalla y se lo leemos a continuación. Atención, servicio comercial restablecido. Superadas las precipitaciones de este fin de semana, el sistema Metro de Los Teques presta servicio comercial con total normalidad entre Independencia y Las Adjuntas en ambos sentidos. Seguimos trabajando por tu movilidad. Te invitamos a estar atento a los anuncios de nuestro personal operativo en las estaciones. Y ante el paso de la onda tropical número 40 por el occidente del país, el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, exhortó a los organismos de seguridad y prevención de la ciudad a mantenerse en alerta máxima. La onda tropical número 40 se desplaza a lo largo del occidente del país en estos momentos. Pido que estemos pendientes, alertas. Ya conocemos cuáles son los espacios que más están sufriendo. Hemos hecho un buen trabajo con el tema de las cañadas, sin embargo, vamos a estar pendientes para el accionar en cualquiera de las áreas que tengamos que accionar. Muy pendiente con la cantidad de gente que hay en la vereda del lago, muy pendiente en el Parque Ana María Campos, muy pendiente con los árboles caídos o por caerse, porque en este momento lo que ha empezado es unas fuertes tormentas aisladas en la ciudad. Tenemos que estar bien preparados, tenemos que estar atentos. Como siempre, los bomberos, Polimaracaibo, la Dirección de Seguridad y Orden Público, todos los organismos. Y ir reportando por esta vía situaciones que se presenten de gravedad o de situaciones que podamos abordar. Y a 2 meses de los movimientos telúricos registrados el 24 de junio, la presidenta Delcy Rodríguez ha realizado la entrega de 335 nuevas unidades habitacionales a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, beneficiando directamente a 1.074 familias que fueron afectadas por la tragedia. Este total comprende 3 jornadas de adjudicación realizadas en el urbanismo Ciudad Tiuna. La primera entrega se ejecutó el pasado 20 de julio en el sector Simón Bolívar, donde otorgaron 200 viviendas para 664 personas. La segunda jornada se efectuó el 3 de agosto en el sector Simón Rodríguez, asignando 87 apartamentos a 233 ciudadanos. Mientras que la tercera entrega, realizada el 17 de agosto, se desarrolló nuevamente en el sector con la adjudicación de 48 inmuebles que beneficiaron a 177 habitantes. Asimismo, mediante el Plan Venezuela Renace, se realiza la renovación de diversas edificaciones en distintas parroquias de la capital, sumado al financiamiento a través de entidades bancarias para la rehabilitación de 68 edificios en Caracas. En este contexto, continúa el registro único de vivienda, donde se han censado a más de 40.000 familias. Además, avanza la construcción de 2.100 nuevas viviendas unifamiliares en Ciudad Caribia. Para el cierre de este año se estima la entrega de 4.000 propiedades con el objetivo de garantizar un espacio seguro a las familias afectadas por los terremotos. María José Solórzano, La Noticia.
Igualmente, cambiando de tema, vamos a comentarles que la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, activó el Plan Especial de Financiamiento y Subsidios Directos, una medida institucional extendida con urgencia y profundo respeto hacia aquellas personas que perdieron inmuebles durante la tragedia del estado La Guaira. El plan se sustenta con recursos del Fondo Venezuela Renace y para dar cumplimiento se estableció dos esquemas. Para inmuebles de hasta $70.000, el fondo subsidiará el 80% del valor y las familias cubrirán el 20% restante con un crédito a 25 años. Y para viviendas entre $70.000 y $100.000, el subsidio será del 50% y el otro 50% mediante crédito a 25 años. La iniciativa cuenta con la articulación del sector bancario, tanto público como privado. Y ahora revisamos la cuenta Instagram de la Comisión para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras. Ponemos en pantalla la publicación y se la leemos a continuación. La inspección del Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar incluyó la revisión exhaustiva de los estacionamientos verticales constituidos por pórticos de acero, los cuales presentaron un buen desempeño durante los terremotos del mes de junio. El ingeniero civil Francisco Artigas explicó que el estacionamiento número 1 será acondicionado para instalar un campamento transitorio para familias de Caracas y La Guaira, cuyas viviendas colapsaron o sufrieron daños estructurales el pasado 24 de junio. Esta publicación tiene un video que vamos a compartir con ustedes a continuación. Nos encontramos en la inspección del Estadio Monumental Simón Bolívar. Precisamente estamos ubicados en el estacionamiento vertical número 1, efectuando la inspección del mismo. Está constituido por pórticos de acero. La misma edificación presentó un buen desempeño durante el evento sísmico. No presentó daños producto del mismo. Adicionalmente, la edificación está siendo acondicionada para instalar unos albergues para recibir a las personas afectadas del sismo desde Vargas y de la ciudad de Caracas. Y cambiando de tema, cada 24 de agosto el mundo conmemora el Día Internacional de los Parques Nacionales, una fecha que desde el año 1986 busca llamar a la reflexión en la importancia de proteger y conservar la biodiversidad y los espacios naturales del planeta. Venezuela es una verdadera potencia ecológica, así lo confirman datos suministrados por el Instituto Nacional de Parques, en los que destacan 36 monumentos naturales y más de 40 parques nacionales que resguardan paisajes únicos. La geografía venezolana abarca desde las formaciones tepuyanas en Canaima, los ecosistemas marinos de Los Roques, Morrocoy y Mochima, hasta el desierto costero de los Médanos de Coro, la Sierra Nevada en Mérida y el Parque Nacional Guaraíra Repano en Caracas. Esta variedad de paisajes consolida a Venezuela como uno de los países con mayor porcentaje de territorio bajo protección ambiental en el continente americano. Así lo certifican datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. ¿Sabías que un lugar no se convierte en parque nacional por decisión arbitraria? Instancias gubernamentales señalan que para recibir esta máxima protección legal, un espacio debe cumplir con 3 requisitos fundamentales según las normativas ambientales. Ecosistema único. Debe albergar especies de flora y fauna que no se encuentren fácilmente en otros lugares. Interés científico y educativo. El área debe tener un valor significativo para la investigación y el aprendizaje ecológico. Su belleza natural debe estar pura e intacta, sin cambios causados por el ser humano. Datos oficiales de Imparques y boletines del Ministerio de Ecosocialismo resaltan que los parques nacionales y monumentos naturales protegen y generan más del 75% del agua que consumen los venezolanos y cerca del 80% de la capacidad hidroeléctrica. De allí la importancia de proteger estos espacios que regulan el clima y son refugio de vida.
Cuidar de ellos es garantía de supervivencia para nuestras futuras generaciones. Nadesca Álvarez González, La Noticia. Y con este reporte de Nadesca Álvarez hacemos la primera pausa. Al regresar continuamos con el recorrido informativo. Bien, continuamos con las informaciones y les comentamos que durante un recorrido por unidades de producción comunal en Sarría, la presidenta Delcy Rodríguez expresó que la economía comunal impulsa al desarrollo del país y contribuye con la reducción de los precios de los productos. ¿Por qué es importante la economía comunal? Porque permite economías para la familia, permite reducción de los precios para la familia. 1 kilo de carne de primera, estaba yo discutiendo con Carlos. Aquí está en equivalente a 8.9 dólares, pero en la calle está en 11, 12 dólares. Entonces es un ahorro para la familia, un ahorro para la comunidad, porque te estás evitando todas las cadenas de intermediarios. En ese sentido, la mandataria nacional explicó que las políticas de compras públicas impulsan la agroindustria nacional y el ecosistema productivo del país. Vamos a verlo. Por eso la economía comunal, sin duda alguna, es la solución, bueno, para el desarrollo local, para el desarrollo territorial, para que las potencialidades locales y territoriales se expandan. Y aquí, viendo una textilera que además está contratada por el Ministerio de Comercio para el plan escolar. Entonces, la política de compras públicas impulsa la agroindustria nacional, impulsa la economía comunal e impulsa la economía del emprendimiento. Y todas las economías unidas dan el desarrollo productivo de Venezuela en una economía que debe ser diversificada, que debe autoabastecerse y que debe tener también un componente exportador. Muy contenta, feliz, porque no tengo duda, es una certeza absoluta de que este es el camino y donde la comunidad organizada, los consejos comunales, las comunas, la economía comunal da impulso al desarrollo del país. Y lo que más me alegra es ver a la juventud también al frente de estos proyectos socioproductivos. La presidenta Delcy Rodríguez resaltó que las comunas y los emprendedores del país deben avanzar hacia la exportación para que lo hecho en Venezuela sea un embajador en el exterior. Bien, continuamos con más información. Vamos nuevamente con María Isabel Dun, quien ella está en el sistema Metro de Caracas, específicamente en la línea 3 del metro. Vamos nuevamente con ella y nos trae información. Adelante, María Isabel, te escuchamos. Estamos desde la línea de transferencia de Plaza Venezuela y vamos a conversar con los usuarios que frecuentan este servicio subterráneo. Me encantaría, por favor, que me dijera desde dónde usted viene y, por supuesto, cómo ha visto la operatividad del servicio. Yo vengo de los Valles del Tuy. Bueno, la operatividad del servicio la he visto fluido, bastante fluido, bien y bien operativo, de verdad. ¿Cuántos líneas, transferencias normalmente utiliza para llegar hasta este punto, hasta acá, hasta Plaza Venezuela? Bueno, hasta este punto hago 2 transferencias. ¿Cómo cómo vio usted la operatividad del servicio en estas transferencias que hizo desde el metro, desde la estación en Rinconada, ¿no? Y luego esta. Bueno, dependiendo de la hora, ¿verdad? Cuando es temprano, es bastante dificultoso por la capacidad de las personas, o sea, la cantidad de personas o la capacidad del metro en sí. Pero, bueno, realmente sí, bien fluido, de verdad. Me encuentro bien. Luego de lo que fue el paso de la onda tropical, ¿cómo evalúa usted el comportamiento de este sistema, también de los operadores de servicio? Bueno, en realidad, para ver la magnitud de lo que sucedió, viendo, ¿verdad?, cómo está el sitio, se ha visto que han trabajado bien.
Muchísimas gracias. Bien, allí conocemos el testimonio de otra usuaria, igualmente viene desde esta zona, Valle del Tuy, que tiene conexión desde Miranda hasta acá, hasta Caracas, ha hecho uso de la línea 3 del metro de Caracas y ha llegado hasta este punto, hasta Plaza Venezuela, sin ninguna novedad, además reportando cómo ha sido la operatividad del servicio subterráneo desde lo que comprende precisamente esta conexión extensa que realizan. Nosotros continuaremos en este punto, como pueden ver está totalmente operativa esta línea del metro de Caracas, acá donde se encuentran precisamente las líneas de transferencias de importantes conexiones de la ciudad. Este uno de los servicios que más frecuentan los venezolanos. Así que muy atentos a las pantallas de Venezolana de Televisión, que le estaremos llevando todos los detalles sobre la jornada de este lunes, la movilidad que hay en la ciudad luego del paso de la onda tropical número 40. Bien, parte entonces de la información. A este tema es importante, ¿no? La operatividad de Gisette en el sistema metro de Caracas. Este fin de semana se registraron intensas precipitaciones, desplegado el gobierno nacional. La presidenta Delcy Rodríguez justamente monitoreaba, ¿no? esta noche, esta madrugada, y desde el primer momento también, el día sábado, daba orientaciones para el despliegue de protección civil y vemos cómo justamente y de manera rápida se atacó esta situación, se abordó para darle solución definitiva. También desplegados nuestros equipos reporteriles para informarle a la audiencia de Venezolana de Televisión las incidencias de lo ocurrido a propósito de estas fuertes lluvias y también la acción de las diferentes instituciones que desde el primer momento se han abocado y saber cómo amanece, cómo inicia esta semana Venezuela luego de este fin de semana lluvioso. Es momento de despedir el presente compacto informativo, Michelle. Bueno, cuídense. Lo hacemos con un video de la ruta de comunicación popular de la parroquia San Agustín. Vamos a verlo. Andamos en la ruta de la comunicación popular. Primero visitamos Alameda y en San Agustín. Esta es una radio combativa que tiene al aire 17 años. Fue una iniciativa del Poder Popular organizado aquí en la parroquia San Agustín. Y bueno, es la radio que hace la comunicación popular. Y bueno, sí, aquí seguimos en pie de lucha con la comunicación popular y bien el apoyo para todos los medios comunitarios de Venezuela. Bien, estamos de vuelta en este segmento del programa un poco para analizar y destacar lo que ha sido este fin de semana. Ya comentábamos hace algunos minutos las intensas lluvias, Gisette, que se registraron este fin de semana. Inmediatamente se activó por parte de la presidenta Delcy Rodríguez. Ella activó todo lo que era en ese momento el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo frente a estas precipitaciones que, bueno, azotaron. Hablamos de la Gran Caracas, municipios, por ejemplo, como Baruta, El Hatillo, Caracas, también San Antonio de los Altos. Inmediatamente se activó todo lo que era el gobierno nacional, en función de esto, la atención, la Policía Nacional Bolivariana, Protección Civil, los bomberos, es decir, todo el gobierno nacional. En horas de la madrugada de este día domingo también, o de domingo para lunes, la presidenta Delcy Rodríguez justamente hacía una revisión, verificando todo lo que era el despliegue de los órganos de seguridad y esa atención directa a las comunidades más afectadas. En razón de esto, hay información que vamos a compartir con ustedes inmediatamente. Bueno, ahí está la publicación. En razón de esto, ya decíamos lo que es el seguimiento que hacen constantemente Gisette, en este caso INAMED, y este boletín. Sí, reza el texto que tenemos aquí en pantalla que han hecho llamados a la calma. Dice que en horas de la madrugada y la mañana se estiman áreas nubladas asociadas a lluvias, también a chubascos en Bolívar, Amazonas, Monagas, Anzoátegui, región insular, llanos centrales, occidentales
y también en el estado Zulia. En el resto del país se espera cielo parcialmente nublado y zonas despejadas. En horas de la tarde y la noche se prevé un incremento de la cobertura nubosa, propiciando precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en la mayor parte del país, siendo precipitaciones intensas y además con mucha más potencia y frecuentes en Bolívar, Amazonas, llanos centrales, occidentales, nororiente y también en el estado Zulia, Michelle. Bueno, todo el gobierno nacional activado, desplegado para atender esta emergencia por las lluvias. De hecho, decía la presidenta Delcy Rodríguez, el tema de la crisis climática que está viviendo el mundo, cómo está afectando justamente esto, y también ha sido un exhorto, un llamado a la ciudadanía a estar muy atentos, sobre todo porque en muchas oportunidades, Gisette, se lanzan desechos sólidos a cauce de ríos, se tapan justamente el tema de los drenajes y entonces es un tema de corresponsabilidad. Las autoridades están trabajando y decía, por cierto, la presidenta hablaba acerca de los protocolos que se han activado antes, ¿no?, de estas lluvias, lo que tiene que ver con limpieza de quebradas, todo este aspecto, cómo esto también logró minimizar los posibles efectos, ¿no? Pero estamos hablando de una situación de la crisis climática. En este sentido, la presidenta Delcy Rodríguez justamente la madrugada efectuó este domingo un recorrido por la avenida Boyacá, a la altura del distribuidor Mari Pérez, uno de los puntos afectados por las recientes lluvias, para supervisar estas labores de las brigadas de despeje de vías. Vamos a escuchar parte de sus palabras. Porque los equipos no descansan, de verdad hay que reconocerlo. Ayer unas lluvias torrenciales que afectaron a Caracas, Miranda, Aragua, hoy en el estado Zulia, lo hemos dicho, siempre hemos llamado a la conciencia ecológica, al respeto de los derechos de la naturaleza, porque las temperaturas tan altas como están en este momento traen tormentas eléctricas y eso tiene afectaciones, obviamente. Ayer a la 1 de la mañana, todos vieron las imágenes, la Valle Coche era un río, porque se desbordó el río Valle. Pero a la 1 de la mañana ya, gracias a los trabajadores, a las brigadas, a los bomberos, a Protección Civil, a la alcaldía, las gobernaciones, un trabajo mancomunado. Un trabajo mancomunado, como lo reseñaba la presidenta, y también por su parte la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Carmen Meléndez, a través de su cuenta en la red social Instagram, publicó un comunicado donde informó las labores de recolección de sedimentos, también desechos sólidos, producto de las intensas precipitaciones por parte de brigadistas. Damos lectura a lo publicado en el Instagram de la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez. Vamos a leerlo a continuación, ya lo tenemos en pantalla. Este domingo, 23 de agosto, nuestras brigadas realizan labores de recolección de sedimentos y desechos sólidos producto de las intensas precipitaciones de este fin de semana en Caracas, en las avenidas Intercomunal del Valle, Simón Planas y La Facultad, entre otras. Se realizaron barridos, levantamientos de escombros, limpiezas de alcantarillados, retiro de desechos vegetales, también despeje de aceras y diferentes trabajos para restablecer la circulación vehicular y peatonal en su totalidad. Seguimos en alerta y activados ante el paso de ondas tropicales por el territorio, es lo que publicaba la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, a propósito de estos trabajos que se mantienen en la ciudad capital, Michelle. Así es, las cuadrillas se han desplegado en toda la ciudad capital, la Gran Caracas también, muy afectada por estas lluvias que, por cierto, se repitieron sábado y domingo, aunque ayer domingo no con la misma intensidad y afectación. Pero en razón de esto, vamos a revisar esta siguiente publicación. Ahí la tenemos, es de la Alcaldía de Caracas, donde se destaca, y ya la vamos viendo, vamos a darle lectura. Cuadrillas operativas se desplegaron en puntos críticos de la parroquia San Pedro para ejecutar labores de baldeo y limpieza profunda en áreas impactadas por la acumulación de lodo y sedimento tras las intensas lluvias. Los trabajos se focalizaron en la calle contigua al río Valle de la avenida La Facultad en Ochaguaramos y en la avenida Francisco Pimentel, eso en Santa Mónica, aplicando agua a presión para despejar completamente la capa asfáltica. Con este abordaje se remueven los residuos dejados por los arrastres de agua, garantizando la salubridad de la zona y la circulación vial segura para residentes y conductores. Además tiene un video, sí, vamos a verlo, lo tenemos, vamos a rodarlo.
Bien, y uno de los estados también muy afectados fue la entidad mirandina. Allí las autoridades también se mantienen activas. Revisemos el portal de YBKE Mundial en relación con este tema. Titula de la siguiente forma la información: Alcaldía de Guaycaipuro despliega operativo de búsqueda y saneamiento tras intensas precipitaciones. El alcalde del municipio de Guaycaipuro del estado Miranda, Farid Fraija, informó sobre el despliegue de los cuerpos de emergencia y seguridad local para atender las afectaciones causadas por las recientes lluvias en esa jurisdicción. Las autoridades locales ejecutan labores de respuesta prioritaria y manteniendo ininterrumpido en las zonas afectadas. Las cuadrillas y organismos de rescate se mantienen con presencia activa en el terreno, enfocados en resguardar la integridad de los habitantes. La alcaldía puso a disposición de los ciudadanos las líneas telefónicas de atención inmediata a través del servicio SOS Guaycaipuro. Los teléfonos son los siguientes: 0424-178-9713 y 0424-178-9710. Parte de la información que ha venido reseñando diferentes portales sobre lo que fueron estas precipitaciones, Michelle. Así es, bueno, importante, ¿no? Una respuesta inmediata del gobierno nacional en sus diferentes instancias. Hablábamos un poco, Gisette, este despliegue de protección civil al momento, la Policía Nacional, el tema de los bomberos, es decir, la articulación como un solo del gobierno nacional frente a estas afectaciones. Decíamos también, por ejemplo, en los Altos Mirandinos, lo importante que ha sido esa atención directa del gobierno venezolano. Bueno, 10:41. Antes de irnos a la pausa, vamos a presentar unos elementos porque tenemos una invitada. Vamos a comentarles de quién se trata. Es Carolina Escarrá. Ahí ya vemos algunos elementos, datos, bueno, de su currículum. Doctora en Pedagogía Crítica, igualmente maestría, especialización en Ciencias Políticas. Maestría en Diplomacia y Negociación Estratégica, también ex diplomática en Estados Unidos, profesora universitaria desde el año 2007, profesora e investigadora del UNCON, docente del Pedro Gual, directora de la Escuela de Formación de la Asamblea Nacional, articulista regular del Correo del Orinoco desde el año 2012. Con ella a la vuelta vamos a conversar sí, temas de interés que tienen que ver con la geopolítica mundial, cómo allí está Venezuela levantando esa política de diplomacia de paz. Ya volvemos. Diplomacia de paz proactiva, demostrando la capacidad de la industria nacional para superar adversidades, diversificar sus ingresos e insertarse de forma irreversible y competitiva en el nuevo mapa del comercio global. El mapa geopolítico mundial sigue en transformación, Michelle, y Venezuela fortalece sus relaciones bilaterales a través de la diplomacia bolivariana de paz para analizar cómo se posiciona frente a estos nuevos acuerdos internacionales y la legalidad
global, ya tenemos acá a nuestro lado nuestra invitada del día de hoy, Carolina Escarraz, politóloga internacionalista. Bienvenida a Venezolana de Televisión. Gracias siempre por la invitación a esta casa. Bueno, sin duda importante. ¿Cómo estamos en este momento en un mundo tan convulso, tan cambiante, donde parece que está pregnando el tema del pragmatismo en el marco de las relaciones internacionales? Bueno, yo creo que Venezuela está insertada en lo que está sucediendo, ¿no? Creo que parte del problema que tienen muchos analistas en este momento sobre el tema de lo que está sucediendo en Venezuela es que ven todo desde un ombligo. O sea, ven todo como si fuera solamente Venezuela. Y hay que entender que, bueno, que hay cambios geopolíticos importantes donde Venezuela es una pieza más del tablero de ajedrez, ¿no? Entonces hay que ver todo esto en función de lo que está sucediendo en Asia Occidental, de lo que está sucediendo en África, donde también hay muchos movimientos interesantes con los países del Sahel, de lo que está sucediendo en el marco de la Organización de Países Exportadores de Petróleo también, del que Venezuela no solamente forma parte, sino del que Hugo Chávez además hizo un llamado para reunificar desde el año 2000 y luego el presidente Nicolás Maduro llamó a la OPEP Plus y de alguna manera trató de reimpulsar eso y bueno, ahorita vemos cómo hay ciertos resquebrajamientos, no solamente por la situación en Irán, sino también la relación con Arabia Saudita, toda la situación con Turquía, la organización de seguridad que acaban de crear en esa zona. Entonces, bueno, no podemos ver solamente a Venezuela desde lo que está sucediendo internamente en Venezuela y mucho menos solamente a partir del 3 de enero, ¿no? Que es una nueva etapa, evidentemente, de toda esta situación. Entonces, yo creo que Venezuela está haciendo lo que tiene que hacer. La presidenta encargada me parece que está actuando de una manera idónea porque de alguna manera eso es lo que nos permite mantener nuestra soberanía. Creo que además es muy importante el hecho de que se esté dando un diálogo ahorita a nivel nacional y creo que es muy importante el hecho de que ambas partes se hayan puesto de acuerdo con ir ante el Banco de Inglaterra a reclamar lo que son nuestros recursos que están allá y que yo veía una presentación que hizo William Castillo la semana pasada en el Centro Internacional Miranda donde explicaba que eso además tiene un proceso porque forma parte de una situación judicial que se está presentando en Inglaterra desde el año 2020. El presidente Nicolás Maduro había solicitado esos recursos y se tenían que poner de acuerdo ambas partes porque no había una definición en Inglaterra sobre cuál era el gobierno específico. Todo eso tiene que ver con el aspecto geopolítico, todo eso tiene que ver con cómo Venezuela se inserta en toda esta situación a nivel internacional y creo que es importantísimo. Lo otro que me parece fundamental es el hecho de que no se están levantando las medidas coercitivas unilaterales, pero se están estableciendo licencias para ciertas empresas. Desde que se levantaron las primeras medidas coercitivas unilaterales contra Petróleos de Venezuela, bueno, había algunas empresas que estaban exentas, ¿no?, de esas medidas, como Halliburton, por ejemplo, que siempre estuvo exenta. Chevron se siguió manteniendo en el país y consiguió licencia tras licencia. Y bueno, ahorita se están levantando para otras empresas también petroleras para nosotros impulsar el desarrollo petrolero. Pero no hay que olvidar el desarrollo que han tenido los otros 18, que ya no son 18, ya son 13 motores, ¿no? Pero desde el año 2018 se hablaba de 18 motores económicos y productivos. Entonces, bueno, uno de esos motores hay algunos que están dando muchos frutos en este momento, como el tema de los cereales, lo ha dicho la presidenta encargada, y eso nos ha llevado a tener, bueno, 21 trimestres de crecimiento, que creo que todo eso es fundamental para entender el rol de Venezuela a nivel de la geopolítica mundial. Doctora, en las relaciones internacionales de Venezuela también se están dando movimientos interesantes dentro de la región latinoamericana y es el restablecimiento ya anunciado de ese relacionamiento internacional con Perú, Chile, República Dominicana. ¿Cuáles son los criterios que prelan? Porque no necesariamente son gobiernos en los que haya alguna vinculación política, ideológica, pero igualmente han decidido transitar el camino hacia el restablecimiento de sus relaciones. Bueno, lo primero que hay que recordar es que con muchos de esos países se rompieron relaciones precisamente porque no hubo un reconocimiento de la victoria del presidente Nicolás Maduro, ¿no?, en las últimas elecciones del 28 de julio y todo lo que sucedió en ese contexto. Entonces, al no haber reconocimiento, no solamente no hubo reconocimiento, sino que en algunos casos incluso hasta asaltaron nuestras embajadas en esos espacios. Luego hay que entender que las relaciones se están reactivando y con todos esos países desde el punto de vista consular principalmente. Va como un primer paso hacia las relaciones diplomáticas, pero todavía no se puede hablar de la reafirmación de esas relaciones diplomáticas. Se está hablando de las relaciones consulares porque hay que atender a la población que está en ambos países, pero además eso permite un impulso desde el punto de vista económico.
con Chile, con República Dominicana, con todos esos países, no solamente se están llegando a acuerdos desde el punto de vista petrolero, sino también minero, que son importantes, y de alguna manera reactivando lo que son esas relaciones. El presidente Hugo Chávez lo planteaba en los primeros planes de la nación, todo lo que es la relación sur-sur, y esto además viene a ratificar algo que también la mediática internacional ha tratado de tergiversar, que es que no tenemos solamente relación con Estados Unidos, sino que tenemos una diversificación de relaciones a nivel internacional que es importante tomar en cuenta. Importante eso que usted destaca. Quería hacer énfasis, vamos a hacer una pausa, hacer hincapié sobre justamente ese marco de relaciones que en este momento se siguen fortaleciendo y abriendo. Venezuela en el marco, como ya comenzamos el segmento, de la diplomacia de paz. La presidenta estuvo, por ejemplo, en la India, estuvo en Turquía, países además bisagras como el de Turquía para Euroasia. Queremos hablar acerca de esos temas. Hacemos una pausa, ya venimos, no se aparten. Bien, continuamos conversando con Carolina Escarrá, internacionalista, amiga de la casa, y bueno, temas importantes. Había dejado una pregunta, era vinculada al tema de Venezuela y esa diversificación de relaciones a la que usted comentaba, que no es solamente, no solo ni exclusivamente con los Estados Unidos, sino Venezuela tiene, por ejemplo, una ventana bien interesante con Euroasia. Vemos, por ejemplo, Turquía, además la posición que juega Turquía, el tema de la India, país que tiene un potencial energético muy importante. ¿Qué se puede destacar en el marco de esa diversificación de relaciones? Bueno, lo primero es que una de las primeras giras que hizo la presidenta encargada una vez asumida la encargaduría fue precisamente a la India, ¿no? Fue precisamente en el marco de esa diversificación de relaciones. Yo creo que, bueno, que ahí se están desarrollando acuerdos petroleros importantísimos. Con la India ya nosotros habíamos tenido relaciones tanto con el presidente Nicolás Maduro como con el presidente Hugo Chávez. Hay una continuidad de las relaciones, que es lo que yo creo que es importante allí. De todas maneras, también considero pues, que la India tiene un papel fundamental en todo lo que es ese relacionamiento entre el BRICS y los Estados Unidos, precisamente. O sea, el bloque que se hace llamar el bloque occidental y el bloque de los BRICS, ¿no? Creo que India es un poco bisagra entre esos dos bloques. Y bueno, es importante también porque implica un relacionamiento de Venezuela con el resto del mundo, con el bloque de los BRICS y incluso con un espacio que no es necesariamente el bloque de los BRICS, que es Turquía, además un país que siempre ha sido aliado de Venezuela, con el presidente Hugo Chávez, con el presidente Nicolás Maduro, y teniendo en cuenta que también sigue el presidente Erdogan, que es un presidente al que también se le dio un golpe de Estado en un momento determinado, ¿no? Impulsado por Occidente. Entonces, digamos, seguimos teniendo nuestras relaciones como las veníamos teniendo antes. Yo lo que creo, y como les dije, que hay que destacar aquí es el hecho de que hay una diversificación de las relaciones internacionales. No es que los Estados Unidos marcan la pauta de cuáles son las relaciones que nosotros vamos a tener, que es lo que ha manejado gran parte de la mediática, no solamente nacional, sino internacional, las grandes empresas transnacionales de comunicación, y que, bueno, nosotros seguimos impulsando todo lo que es el desarrollo productivo del país, porque no solamente son acuerdos en función del área petrolera. Acuérdense que en una época incluso hablábamos de la era postpetrolera, porque se decía a nivel mundial que el petróleo llegaba hasta el año 2030. Y se ha demostrado que no llega hasta el año 2030. Además, se ha demostrado que desde el punto de vista de las otras energías, bueno, no hay un retorno de la inversión como en el caso del petróleo. Tanto es así que nosotros tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo, pero no es que tengamos una producción muy importante en este momento debido precisamente a las medidas coercitivas unilaterales que tuvimos durante tanto tiempo, que hizo que nuestra empresa no pudiera producir tanto. Entonces la producción viene a 5, 6, 7 años probablemente, y hay empresas que están trabajando a ese plazo, ¿no? Están trabajando a mediano o largo plazo, saben que en lo inmediato no van a producir exactamente, pero siguen creyendo en que el petróleo sigue, digamos, teniendo un papel preponderante en el mundo, como además decía Julio Escalona, que es uno de los negocios transnacionales, de los negocios transnacionales más importantes, que es legal, porque los otros son la trata de personas, el narcotráfico, el manejo de las armas, que bueno, son negocios que no son legales, pues, ¿no? Dentro de esos negocios, el cuarto negocio es el negocio del petróleo, que es legal. Entonces, bueno, vamos a terminar de legalizar toda esa situación. La Asamblea Nacional está trabajando en función de eso, adaptando al nuevo tiempo, sobre todo al tiempo que vino después de lo que fue todo el acuerdo antibloqueo, que además hay que entender que es un acuerdo constitucional,
que se hizo en el marco de la constituyente para nosotros poder ver cómo nos manejábamos en el mundo en el marco de esas medidas coercitivas unilaterales. Doctora Ezcarra, vamos a revisar ahora algunas publicaciones que se han estado realizando, esto a propósito de la agenda internacional que ha llevado Venezuela, para que usted nos dé su análisis, su lectura de estos hechos que hemos estado viendo. Vamos a iniciar con el portal del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional en una información que titula de la siguiente forma: Venezuela mantiene intercambios con entes multilaterales para fortalecer y diversificar la agenda de trabajo conjunto. Esta información reciente fue publicada el 21 de agosto y la leemos a continuación. En la continuación de los encuentros de trabajo iniciados recientemente, el viceministro para temas multilaterales del Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Joaquín Pérez Ayerastán, sostuvo intercambios con los representantes acreditados en Venezuela del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas, también la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Las autoridades conversaron además sobre la importancia de seguir articulando capacidades y recursos que contribuyan al fortalecimiento institucional, la protección social, la salud y el desarrollo sostenible, procurando que la cooperación internacional se traduzca en resultados concretos y en mayores capacidades nacionales al servicio del pueblo venezolano. Esas son las informaciones, datos que han sido reflejados por nuestra Cancillería a propósito de esta agenda internacional que se mantiene. Sí, y en función de eso, Giselle, es importante también colocar en relieve una siguiente nota. No sé si la tenemos ahí, la vamos a repasar de una vez. Eso va a ser a la vuelta. Vamos a hacer una pausa y ya venimos, no se apague. Seguimos con la entrevista que estamos desarrollando con la doctora Ezcarra a propósito de esta agenda internacional que sigue desarrollando nuestro país. Doctora, en el segmento anterior estábamos revisando informaciones relacionadas con la vinculación que sigue fortaleciendo Venezuela con diferentes organismos multilaterales. ¿Cuál es la importancia? Ya hemos hablado de cómo se está relacionando Venezuela con otras naciones del mundo, latinoamericanas, de otros continentes también. Pero ¿cuál es el peso que tiene esta relación, este contacto permanente con los organismos multilaterales? Bueno, fíjate, es que yo creo que es importante retomar ese contacto con los organismos multilaterales, porque parte de ese desconocimiento también vino de los organismos multilaterales. Yo recuerdo que en algún momento incluso la mediática decía que Venezuela no apoyaba a Cuba en la ONU porque no votaba en contra del bloqueo, y es que no podíamos votar porque no nos dejaban pagar. Si no pagábamos no nos dejaban votar y entonces no teníamos, Venezuela tenía voz en septiembre cuando era el encuentro de la Asamblea General, pero no tenía posibilidades de votos, por ejemplo, incluso en Naciones Unidas, ¿no? De repente en algunos espacios de Naciones Unidas, sí, pero no necesariamente en la Asamblea General. En ese sentido, bueno, es importante todo ese relacionamiento con los organismos multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo, que también había generado algunas trabas para el relacionamiento de Venezuela, para el préstamo, digamos, de recursos, para devolvernos los recursos que Venezuela había inyectado en esos organismos multilaterales. Por eso es tan importante que además entiendan la complejidad de lo que está viviendo Venezuela, sobre todo después del 24 de junio, del doblete sísmico, ¿no? Que es una situación bastante particular que se dio en el mundo, y entender que además, viéndolo desde el punto de vista del diálogo, ¿cuál es el principal elemento? Bueno, precisamente atender la necesidad de las venezolanas y venezolanos en el marco de lo que vivimos, ¿no? Pero también eso entendiendo que nosotros seguimos manteniendo nuestra soberanía, nosotros seguimos manteniendo nuestro proyecto bolivariano, porque aquí sigue digamos, esa contradicción histórica entre Bolívar y Monroe, lo ha dicho la presidenta encargada muchas veces, porque son dos formas de ver y entender el mundo diferentes. Sigue la democracia participativa y protagónica, y por eso es que el 18 de octubre también vamos a unas elecciones comunales, que me parece que es importantísimo también. Ahora, en el marco, siempre nos tenemos que relacionar en el marco de los organismos multilaterales. Muchos de ellos están feneciendo por sí solos, porque bueno, hay grupos como
Estados Unidos y otros países que crearon algo que se llama la Junta de Paz, que dice que va a evaluar todo lo que hace Naciones Unidas. Pareciera que Naciones Unidas se está desintegrando de alguna manera, pero es lo que hay en este momento, ¿no? Y mientras sea lo que hay en este momento, es importante que nosotros nos sigamos relacionando con ellos. Ahora, fíjese, a propósito, hoy es el 24 ya de agosto, se están cumpliendo 2 meses, ¿no?, de la lamentable tragedia de ese doblete sísmico, y usted hablaba acerca, se hacía referencia al tema de la diversificación de esas relaciones internacionales, en la cual vemos, bueno, muchos países ayudando a Venezuela, y ese apoyo humanitario, esa mano amiga en un momento tan difícil, en el cual Venezuela, de hecho, la presidenta tuvo comunicación en algún momento con el propio presidente Bukele, con gobiernos cuya no hay no hay una afinidad ideológica, ¿no?, pero estuvo allí, y se habla justamente de esa buena voluntad en avanzar hacia esa reconfiguración de relaciones internacionales. El caso de Chile, por ejemplo, con el actual gobierno, que es de derecha, pero bueno, vamos a un interés común, que son los pueblos, más allá de, por ejemplo, relaciones únicamente basadas en temas ideológicos. Sí, porque además hay algo importante también, y es la población que vive allá y la población que vive acá. Una de las promesas de campaña del presidente Kast fue precisamente, el presidente de Chile, fue precisamente sacar a la mayoría de los inmigrantes, porque también el tema de la inmigración es un tema que se maneja dentro del marco de unas relaciones multiformes, por llamarlo de alguna manera, para no utilizar otra palabra, y se ha manejado desde el año prácticamente 2015 con Venezuela. De hecho, se crearon organismos a nivel regional para trabajar el tema de la migración venezolana que se iba a otros países. Sencillamente, bueno, llegó un momento en que dijeron ya no queremos más esa migración, porque no podemos atender a nuestros propios connacionales. Entonces, ¿cómo hacemos para reenviar a los venezolanos si no tienen ni siquiera un consulado donde pueden manejar lo que era el plan que tenía el presidente Nicolás Maduro, por ejemplo, ¿no?, para traer a nuestros connacionales que estaban en otros países, por decirlo de alguna manera? Tenías que hacerlo a través de un consulado, tenías que hacerlo a través de unas relaciones organizadas, y esa es una de las razones también por las que Estados Unidos, después del doblete sísmico, ya ha mandado 2 aviones con personas venezolanas que están regresando al país, ¿no? Eso en el caso de Estados Unidos, pero también en el caso de Chile, en los otros países que han manejado el tema migratorio como un elemento fundamental de campaña, y que tiene que ver con una reorganización del mundo también, donde hay unos países que tienen una forma de entender las cosas, se llaman libertarios, cuando lo que menos realmente respetan son las libertades sociales y humanas. Pero aún llamándose libertario, la mayoría de sus promesas de campaña tienen que ver con salir de los migrantes que están en el país y que de alguna manera les generan gastos, ¿no? Porque ellos lo manejan como gastos, mientras nosotros lo manejamos como inversión. Esa es gran parte de la contradicción histórica. Venezuela le abre las puertas a los otros países, le abre las puertas a las personas que vienen de otros países, les da, digamos que, garantías para que puedan vivir en tranquilidad, en sociedad, en paz, etcétera. Les habla de la comunidad, mientras que en otros países lo que hacen es sacar a los venezolanos que están allí, después de que en un momento determinado, porque yo recuerdo que Chile tenía lo que se llamaba la visa democrática. Entonces ellos impulsaban lo que era el éxodo de los venezolanos hacia Chile, pero porque había también un organismo regional que les daba financiamiento a esos países por los venezolanos que obtenían. Ahorita esos financiamientos regionales no se están dando. Entonces también hay un tema de pragmatismo político, hay un tema de realismo político, ¿no?, de cuáles son los intereses de unos y otros. Y bueno, Venezuela no solamente tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, sino que tiene las mayores reservas de oro, tiene las mayores reservas de un conjunto de minerales que son fundamentales. Fíjense, vamos a revisar, teníamos un portal también hablando de este tema de las relaciones internacionales, hay un portal que vamos a compartir con ustedes, ya se lo vamos a colocar allí, ahí lo tienen, es el titular del Ministerio de Comunicación e Información, ahí ven la imagen y dice así: Venezuela fortaleció espacios de diálogo, justamente hablando de este tema de las relaciones internacionales y cooperación con organizaciones internacionales y el movimiento de la Cruz Roja. El Gobierno Nacional, a través del Viceministro para Temas Multilaterales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Comercio Internacional, Joaquín Pérez, sostuvo un conjunto de reuniones de trabajo con representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, además del Foro de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales en Venezuela. Durante los encuentros, las partes intercambiaron visiones sobre la labor humanitaria que estas organizaciones ejecutan en la nación,
con el propósito de afianzar la articulación, la coordinación estratégica y el diálogo permanente con las instituciones del Estado venezolano, siempre alineados con las prioridades nacionales y el bienestar general del pueblo, ¿no? Hacia allá va justamente este mecanismo de cooperación que fortalece Venezuela. Ya para cerrar, doctora Escarraz, ¿cuáles son esos elementos de la geopolítica internacional que los venezolanos debemos ver en los días futuros con mucha atención y que van a tener repercusión en cómo Venezuela está haciendo su toma de decisiones con respecto a sus relaciones internacionales? Bueno, yo creo que lo primero es entender que hay situaciones de conflictividad en el mundo que son muy importantes y que delimitan muchas cosas, ¿no? Y que esos elementos de conflictividad, como lo que está sucediendo en Asia Occidental, el tema de Irán, ya el presidente Trump, bueno, anunció que va a arremeter, ¿no?, en esa agresión contra Irán, que ya viene desde julio del año pasado, no es algo tan reciente, ¿no? Es algo que lleva tiempo, digamos, esa fase convencional de esa confrontación. Eso tenemos que estar pendientes de lo que está pasando con los países del Sahel también, que de alguna manera se están descolonizando de todo lo que fue la colonización francesa y europea en ese sentido, porque hay también de Portugal, hay de otros países. Tenemos que ver que mientras unos se están liberando, es un juego geopolítico muy interesante porque, bueno, algunos se están liberando, otros de alguna manera estamos resistiendo. Entonces hay toda una situación a nivel internacional que cada quien va jugando sus piezas, ¿no? Cada quien va viendo cómo se mantiene. Pero a mí me parece muy interesante que en función de nuestra soberanía, bueno, el presidente de la Asamblea Nacional acaba de hablar del tema de la dolarización, es algo que no está inscrito en nuestra Constitución, entonces también tenemos una Constitución que respetar. Y si estamos dentro de la Constitución, yo creo que es lo más importante. Ahora, el mundo está también en extremo movimiento y tenemos que ver todo lo que está sucediendo para poder entender lo que está viviendo Venezuela. En el caso particular de las ONGs, de lo que están hablando ahorita, si ustedes se meten, yo soy investigadora, si ustedes se meten en la página de, por ejemplo, la Embajada de los Estados Unidos, ellos dicen, sí, les dimos 386 millones de dólares a Venezuela. Eso lo dicen en la narrativa, pero cuando usted se mete en la página, el comunicado le dice que se lo dieron a ONGs con las que ellos han venido trabajando. Entonces, por eso es tan importante la relación con ONGs como la Cruz Roja, como la Media Luna Roja, porque ellos le dan ese financiamiento a esas organizaciones, no es que se le están dando al gobierno nacional directamente. Entonces, todo eso también hay que explicarlo en función de entender, bueno, porque Venezuela se está abriendo también una relación con organismos, con organizaciones no gubernamentales. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, la doctora Carolina Escarraz, internacionalista. Además, hay tantos temas ahí que seguir abordando seguramente en próximas entrevistas, como por ejemplo que hay un acuerdo en Venezuela para atender el tema de las víctimas de este doble terremoto, ese acompañamiento internacional. Por cierto, tema que vamos a abordar a la vuelta. Giselle. Se cumplen 2 meses de ese 24 de junio, donde Venezuela fue sorprendida por un doble terremoto que afectó a 7 entidades del país con mayor fuerza en La Guaira, y además de que se emprendió un plan Venezuela Renace que impulsa una reconstrucción material, también hay una reconstrucción emocional que debemos avanzar y que vamos a conversar en el siguiente segmento sobre cómo Venezuela está transitando esa reconstrucción emocional, Michelle. Así es, reconstrucción emocional. Hacemos una pausa, no se aparte, ya venimos. A 2 meses del terremoto, la atención a las víctimas sigue siendo una prioridad fundamental en la fase de recuperación. ¿Cómo se ha desarrollado este acompañamiento y de qué manera debemos abordar la reconstrucción emocional y la gestión de crisis en las comunidades afectadas? De esto y más estaremos conversando al regreso. Ante una emergencia o un desastre natural de gran magnitud, las heridas más profundas no siempre son visibles. El choque emocional, la ansiedad, la pérdida y el estrés postraumático suelen ser los principales traumas que afectan a la población. Por eso el acompañamiento psicológico continuo es fundamental, no solo para procesar el dolor de la emergencia inmediata, sino para evitar que el trauma se vuelva crónico y permitir que las familias recuperen su estabilidad.
Frente a estas situaciones, los especialistas recomiendan validar las emociones sin reprimirlas, mantener rutinas básicas que brinden sensación de control, evitar la sobreexposición a noticias alarmantes y buscar redes de apoyo comunitario a profesional ante señales persistentes de insomnio o angustia. Gracias por seguir con nosotros. En este segmento vamos a hablar de esa reconstrucción emocional, Michelle. Tan importante que, obviamente, ¿no? Luego de lo vivido, este pasado 24 de junio, ya se cumplen 2 meses, cómo pasa el tiempo de rápido y sin duda las secuelas, no solamente en lo material, porque lamentablemente hubo gente que perdió su vivienda, perdió familiares, que eso es lo más importante, la pérdida de vida, los más cercanos, papá, mamá, tío, sin duda lo más importante, pero además de eso, bueno, perdió una vivienda, una infraestructura que quizás es lo material se recuperan, como dicen, aunque pueda ser difícil, pero sí, lo material se recupera. Pero queda el trauma y quedan las secuelas de lo que pasó ese día. En este contexto, la atención social no solo se enfoca en la reconstrucción física de las zonas afectadas, sino que también hay una tarea silenciosa y determinante, que es la sanación mental de las víctimas y también de los sobrevivientes. Afrontar el estrés postraumático, procesar el duelo, brindar acompañamiento psicológico en esta etapa de mediano plazo resultan elementos claves para el bienestar de las familias. Y sobre eso precisamente vamos a conversar con nuestro invitado de hoy de reconstrucción emocional, de la gestión de la crisis a 2 meses del terremoto que impactó a Venezuela el 24 de junio. Así es, allá nos acompaña Harold Tovar, psicólogo, está con nosotros y bueno, este tema sin duda es el tema, vamos a decir, es lo más importante. Ya nosotros tuvimos las primeras horas, los primeros días después del terremoto y había una etapa que se cumplía en ese momento. En este momento estamos en otra etapa y bueno, queremos su lectura sobre eso. ¿En qué etapa nos encontramos de esa atención emocional? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, en efecto, cuando nos vimos hace tiempo había una primera etapa que es una etapa de shock donde se empieza a hacer el acompañamiento psicosocial y no solamente psicosocial, sino donde se le indican a las víctimas o a las personas que han sufrido dónde más o menos pueden acudir para recibir la ayuda pertinente. Ahora, a 2 meses de la situación, ya estamos sintiendo otro tipo de síntomas que están totalmente asociados con, bien sea la pérdida material o la pérdida familiar. Sí podemos hablar ahorita de estrés postraumático, sí podemos hablar que atravesamos todo un episodio de estrés agudo y creo que eso lo vivimos todos como sociedad. Pero luego del estrés agudo, ahora sí podemos empezar a ver en algunas personas o en nosotros mismos síntomas de estrés postraumático, podemos empezar a ver algunos síntomas de depresión profunda, podemos ver inclusive algunos brotes psicóticos que pueden estar asociados a depresión o a estrés. Y bueno, quizás suene un poco alarmante el tema de los brotes psicóticos, pero resulta que mientras nosotros hemos estado en un constante avanzar, nosotros como sociedad, hay una individualidad de cada una de las personas que ha tenido mayores o menores consecuencias. Y eso va a depender de la persona y también de su contexto. ¿Qué es un brote psicótico? Bueno, vamos a hacerlo fácil para televisión. Me desconecto totalmente de la realidad y empiezo a ver cosas donde no hay. Eso podría ser un brote psicótico. O tengo un episodio de ira muy alto, un episodio de tristeza muy alto que me obliga a desconectarme de la realidad. Doctor, ¿podemos de alguna forma incurrir en algún error, algún maltrato a la persona que haya tenido una situación como víctima, una afectación muy cercana, perdido su casa, perdido un familiar, cuando de alguna forma estamos diciéndole, mira, eso ya pasó, ya debes recuperarte, y esa tan anhelada normalidad a la que muchas veces empujamos a que obligatoriamente tenemos que estar en ese estado de retornar a la vida que tuvimos antes del 24 de junio. Me gustan mucho los términos que estás utilizando y voy a unirlo con algo que estaba diciendo el compañero acá. Bueno, primero hablar de lo que estaba hablando anteriormente. Yo dije, creo que con esta misma chaqueta, que el tema de la normalidad es muy difícil de abordar, ¿ok? O sea, tendríamos quizás una nueva normalidad o una adaptación al evento que sucedió. Pero si podemos hacer daño, sí, es muy fácil hacer daño sin querer hacerlo. Un ejemplo básico, lo dijo el compañero hace rato, y no es porque lo esté diciendo él, sino que es algo súper común. Le decimos a personas que han perdido apartamento o bienes importantes, que no tuvieron pérdidas familiares, que lo material se recupera. Es cierto, sí, lo material se puede recuperar, pero ¿cuánto tarda?
¿Cuántos años de mi vida me costó tener eso que tengo y de repente en 1 minuto 40 segundos lo perdí absolutamente todo? Entonces, decir lo material se recupera funciona más para quien lo está diciendo hacia la persona que para la persona que ha perdido. Y no quiero que se entienda con esto que es que estamos siendo indolentes al decirlo, sino que, bueno, hay que contextualizar a cada una de las personas y ver más o menos cuál es su situación. Bueno, igual que todos los colegas en Venezuela, tenemos muchísimo trabajo. Y es una recurrente el escuchar a personas que, bueno, que gracias al Creador tienen a todos sus familiares, pero no tienen vivienda, no tienen casa, no tienen negocio. Y entonces ellos también están atravesando un proceso de duelo súper profundo. ¿Por qué? Porque el duelo no solamente va a significar que perdí a alguien, el duelo es el cambio de un estatus, el duelo es la pérdida de cualquier cosa, puede ser material, personal, familiar, mascota, inclusive un objeto que para mí signifique mucho, así no cueste dinero. Entonces, debemos ser muy cuidadosos con lo que decimos y si tratamos de ser empáticos, lo cual nos es natural como venezolanos, creo que debemos decirle a la persona que vas a salir de esto, que vas a tener herramientas para poder avanzar. No tanto decir que vas a recuperar, porque choca un poco con el tema de la normalidad. Eso lo digo a veces con los mismos temas vinculados a lo religioso, ¿no? Porque, bueno, hay gente que dice, bueno, Dios envió esta prueba. Pues yo estaba viendo a un presidente de Colombia, cuando esto reciente, bueno, vinculado a temas religiosos, ¿no? Cómo lograr también tener empatía, por ejemplo, hablo de los casos donde ya comienza esa nueva normalidad, digo nueva, distinta, atípica realidad, pero donde la gente, bueno, tiene que levantar su Santa María, la gente que tiene un negocio, vende unas empanadas, la señora que hace las uñas, el estudiante que ya se va a reincorporar a sus actividades, sin sentir que puede él o que esa acción pueda sentir él que se está como abstrayendo o siendo indolente o indiferente a una realidad que vive, quizás un vecino o el tío de fulana o tal, porque está haciendo su actividad, entre comillas, normal. Me gusta más el término de atípica normalidad, ¿no? Atípica realidad. Es atípico, ¿por qué? Porque luego de un evento catastrófico nosotros estamos en un proceso de adaptación. En muchas de las conferencias que he dado hasta ahora hablo de una cicatriz, ¿no? Todos aquí quizás hemos tenido algún tipo de cicatriz. La cicatriz tiene varias fases. Primero cuando está abierta y está sangrando, luego cuando la limpiamos, luego suturan, luego se limpia la sutura, después se quita la sutura y pasan muchos meses para acostumbrarme a la cicatriz o a las consecuencias que ella por sí misma dejó. Esto pasa igual con una cicatriz emocional. Entonces, mira, muchas veces por procesos depresivos o de duelo de algunas personas tratamos de satanizar que el otro haga lo que tiene que hacer. Pero vamos a utilizar ese recurso natural como venezolanos, que es la empatía. Y entendamos, vamos a ponernos, por ejemplo, en los zapatos de aquellas personas que tienen negocios en La Guaira y que su medio de subsistencia económica es tener el negocio abierto. Entonces vamos a decir que está mal que ellos abran. No, para nada. Ellos, si al día siguiente podían abrir, tenían que haber abierto. ¿Por qué? Porque entonces van a ayudar no solo a la población, sino que se van a ayudar a sí mismos. Parte del proceso de adaptación es recuperar el control. Me gustaron mucho las palabras de inicio, porque es casi el ABC de lo que estamos trabajando a nivel nacional. Y en el tema de recuperar el control, nosotros debemos tener microrutinas que vayan adaptándose desde el contexto de cada quien a sus trabajos, a sus estudios, a su vida cotidiana. Entonces, en esto de tener la vida cotidiana, mira, nosotros simplemente, poco a poco, vamos retornando a todas las actividades que nosotros teníamos y debemos hacerlo, porque el no hacerlo obliga a que permanezcamos perennemente en el proceso de duelo o de depresión. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, se entendió. Es momento de hacer una pausa. Al regresar, y quisiera que conversáramos un poco durante los primeros días luego, posteriores a la tragedia. Obviamente todo el pueblo y a todo el mundo tenía su mirada puesta en Venezuela, en las víctimas, pero al transcurrir del tiempo, bueno, muchos retornamos a las actividades, cada quien puede atender otra cosa, otro escenario de la vida. ¿Podrían sentir las personas que están inmersas en esa afectación que al no recibir tanta atención, en que han sido abandonados, en que ya no es importante su situación? Me dice su análisis al regresar. Okay. Es momento de una pausa, ya volvemos.
Así es, acá en estudio, bueno, continuamos conversando con Harold Tovar, psicólogo, hablamos de la reconstrucción emocional y bueno, destacábamos la importancia. Tú dejas una pregunta antes de la pausa. Sí, en los primeros momentos hubo mucha atención internacional, creadores de contenido, la población en general abocada, una gran solidaridad que se desbordó, pero al paso del tiempo tal vez las personas han vuelto a su cotidianidad y aunque se mantiene un fuerte apoyo, un fuerte despliegue institucional, gubernamental para atender a las víctimas y lograr que, por ejemplo, vuelvan a tener una nueva vivienda, pueden sentir las personas que ya no están rodeadas permanentemente de personas queriendo ayudarles, que hay un sentido de abandono, de no estoy tan acompañada, de que tal vez a muchas personas que anteriormente manifestaban ese apoyo y estaban presencialmente ya no están, ya retornaron a sus actividades. Fíjate, eso es algo que discutimos con los colegas cuando estábamos armando todos los planes para la atención psicológica. ¿Y qué pasa? En principio era lógico que todo el mundo se abocara de manera voluntaria a tratar de rescatar personas, quizás rescatar algunos bienes, pero bueno, cada quien tiene una individualidad y tiene existencia y tiene cosas que asumir. O sea, tenemos hijos, tenemos familias, tenemos trabajos, tenemos cosas que hacer. Puede que algunas personas que estén dentro de los campamentos transitorios interpreten esto como que se les está restando la atención. Pero hemos visto de todas las instituciones y de los padrinos de los campamentos transitorios que bueno, la atención se sigue brindando de manera continua y el plan de atención en salud mental tiene una modificación. Eso lo puede decir cualquier psicólogo. Al principio, como dije anteriormente, estábamos atendiendo el episodio de shock. Ahora es que estamos identificando cuáles son los síntomas y depende del síntoma vamos a derivar según la atención que requiera cada una de las personas. Vamos a estratificarlo del siguiente modo. Adultos mayores necesitan una atención específica. Personas que estén dentro de los campamentos transitorios, si no tienen ocupación laboral, necesitan otra atención específica. Pero lo más lógico es que hagan vida dentro de comunidad. ¿Qué significa eso? En una comunidad todos tenemos algo que hacer. Y dentro de un campamento transitorio las personas tienen que tener algo que hacer. ¿Por qué? Porque si no, estamos inmersos en una dinámica de ocio que puede provocar picos mayores depresivos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, a los niños, estamos cerca de la vuelta a clases. Y cuando llegue el momento de volver a clases, sea cual sea la estructura, las personas tienen que regresar a asistir a clases. ¿Van a haber afectaciones emocionales? Sí, por supuesto. Pero como dije anteriormente, es algo que nosotros como población debemos comprender. E inclusive se trabaja dentro de la depresión. La depresión obliga a que la persona quiera que el mundo se detenga. Pero el mundo no se detiene. Entonces, nosotros de manera paulatina debemos avanzar con el mundo. Y eso tiene que pasar con las personas en los campamentos transitorios. O sea, ellos tienen que tener cosas que hacer, se les debe proponer actividades. He visto de manera muy grata como en muchos campamentos transitorios no solamente está el voluntariado, sino que hay articulación entre ministerios, instituciones y ONG para tener no solamente psicólogos, sino trabajadores sociales, personas que hagan dinámicas y adicionalmente a esto, mira, se deben estratificar responsabilidades, quien tenga capacidades y pueda, por ejemplo, ayudar a traer agua, ayudar a traer otros insumos, debe hacerlo. Lo digo por las visitas que he hecho a algunos de los campamentos. Fíjese, vamos a revisar también varios elementos y le quería consultar sobre el tema de las redes sociales. Pero antes de esto, vamos a ver este material, porque resulta que ante esta situación y ante la respuesta y el respaldo que reciben los afectados, también es importante. Es por ello que la presidenta Delcy Rodríguez continúa con la entrega de viviendas a los más afectados por este doble sismo. En esta oportunidad se han sumado 48 nuevos hogares en el sector Simón Bolívar, ubicado en el complejo habitacional Ciudad Tuna, acá en Caracas. Vamos a ver esto. Hoy estamos entregando 48 nuevas viviendas. Si ves a mi espalda, estamos terminando también un edificio, como hemos informado, de aquí a diciembre habremos terminado viviendas, unas 4.000 viviendas para entregarles a los que están en los campamentos transitorios, víctimas del doble sismo, del doble terremoto, y al mismo tiempo estamos también buscando en el mercado secundario, buscando alquileres, muchas opciones. Y tenemos los campamentos unifamiliares transitorios, buscar todo tipo de opción para que las familias puedan tener una vivienda. Bueno, ahí está, justamente, ¿no? Es la entrega de viviendas. Hablamos de la reconstrucción
de lo emocional, pero también qué importante es que esas familias que lo perdieron todo, perdieron familiares, perdieron su vivienda, ahora se está reivindicando con esta política pública. Sí, seguimos sumando elementos y es que detrás de cada reto superado hay historias de esfuerzo, resiliencia y esperanza. Hoy vamos a conocer a Miss Neida Quintana, quien además está iniciando una nueva etapa al recibir las llaves de su hogar, dejando atrás los momentos difíciles que vivió tras el terremoto del pasado 24 de junio, una de las personas afectadas por esta tragedia. Vamos a verlo. Miss Neida renació de Los Escondes. Yo me llamo Miss Neida Quintana, vengo del estado La Guaira. 15 días fue lo que viví en el refugio Ábalos. En menos de 15 días, el gobierno me dio mi casita, otra vez de nuevo. Nunca en mi vida había vivido este terremoto que vivimos el 24 de junio. Dándole gracias a Dios que mi familia está bien. De este nuevo comienzo aprendí que uno tiene que ser más humano. Dios nos dio a mí y a mi familia otra oportunidad de vida, una nueva casa. Todos renacimos. Muy agradecida con Dios, con el gobierno. Mi casa es muy bonita, tiene 2 cuartos excelentes, una bonita sala y me siento muy agradecida por este hogar. Bueno, les pido que tengan mucha fe, que sigan con la fe hacia adelante, que pronto, muy pronto, Dios la va a recompensar otra vez de nuevo. Hay esperanza. Bueno, ahí están los testimonios también de cómo se está reivindicando justamente esa respuesta inmediata que ha dado el gobierno venezolano desde el primer momento en atención de emergencia y ahora reivindicación a través de viviendas. Le dejaba una pregunta al aire, o mejor dicho, quería comentar un poco acerca del tema ahorita del teléfono, revisar testimonios, sobre todo. Hay testimonios desgarradores. Hoy cumplimos 2 meses de ese doblete sísmico y hay gente que perdió su familia, ¿no? Y entonces a través de las redes sociales, en este mundo de lo inmediato, uno se pone a revisar y uno se queda pegado, ¿no? Allí viendo y viendo. Y yo escuchaba a alguien que hablaba de la necesidad de sanar, de la salud mental en este momento. Entonces, y eso versus a no tener empatía. No lo voy a ver otra cosa. Oye, pero tengo que tener empatía con el venezolano, con esta persona que lo perdió todo. ¿Cómo despegarnos? ¿Es necesario despegarse de ese teléfono y sobre todo esos testimonios a las 10, 11 de la noche cuando vas a dormir o no? O velo y te acuestas a dormir así, trata de conciliar el sueño después. Mira, yo creo que si vemos varios testimonios de estos desgarradores, ¿no? Antes de tratar de conciliar el sueño, es probable que soñemos con eso y el sueño no va a ser un sueño plácido. Fíjate, hay que despegarnos, sobre todo de los testimonios desgarradores y de noticias que sean negativas. Porque nos despeguemos no van a desaparecer. Ahora, es una falsa concepción creer que yo estoy siendo empático porque estoy viendo el testimonio. Empático soy si, mira, yo tengo conocimiento de esto y entonces veo cómo ayudo en los campamentos transitorios, o veo cómo ayudo a la gente que todavía está tratando de rescatar escombros, o veo de que desde mis posibilidades puedo hacer, desde mis posibilidades, no algo más allá de mis posibilidades. Pero quedarme viendo constantemente historias catastróficas, lo único que va a obligar es a mi cerebro a, por supuesto, conectar con esa emoción que están transmitiendo ahí y tomarla como propia. Entonces, ¿cuántos testimonios desgarradores pueden haber? Son miles. Y el algoritmo, mientras tú estés scrolleando sobre eso, te va a mandar más y más y más y más información sobre eso. Entonces, voy a dar un ejemplo aquí. No es falta de empatía, pero quiero que se entienda el pensamiento. Hace tiempo salieron una imagen hecha por IA que tenía un poco de angelitos entrando al cielo, muchachitos, niños entrando al cielo, ¿no? Y oye, es una imagen que para cualquier persona que tenga hijos es desgarrador. Pero que yo me quede viéndole y me quede sufriendo, ¿va a disminuir el dolor del otro? ¿Va a disminuir el dolor de la persona que lo perdió? No. Si yo puedo hacer algo, lo que sea, va a funcionar en 2 vías. Primero, a alguien voy a ayudar. Y en segundo, voy a reconocer para mis procesos inconscientes y personales que estoy haciendo algo en pro de ayudar a sanar y a reconstruir. Entonces, es más funcional ponerse a hacer que quedarse viendo o scrolleando historias. Ahora, doctor, voy al lado inverso. Veíamos recientemente un testimonio de una persona que ha recibido un nuevo hogar, que perdió su vivienda en este doble terremoto y que, bueno, se abre una nueva vida en un nuevo lugar, en una nueva comunidad, en un hogar digno. ¿Qué significa eso para quienes están en los campamentos transitorios,
para quienes están esperando que se concrete esa ayuda, el poder ver estos testimonios en donde hay personas que estuvieron en esa misma situación y que fueron atendidas y pueden comenzar una nueva vida? Mira, es fantástico para las personas que están dentro de los campamentos transitorios, ver que a alguien sí se le materializó ese sueño de volver a tener un espacio digno donde poder estar, porque recordemos que el campamento transitorio es eso, es un campamento transitorio y puede tener ciertas estructuras que son dignas dentro del contexto de lo posible, pero no es algo que yo quisiera o no es algo donde yo me quisiera quedar mucho tiempo. Claro. No es el ideal. Entonces, estas personas, el ver eso, el pensamiento acorde debería ser, bueno, en algún punto yo voy a estar así también y eso me da esperanzas para poder seguir hacia adelante. Claro. Mira, voy a poner un inciso acá. Hay personas que están dentro de los campamentos transitorios que han sido habitantes de La Guaira durante toda su vida. Y entonces son personas que por segunda vez están en un campamento transitorio. ¿Por qué? Porque sufrieron la vaguada de Vargas, estuvieron un tiempo en específico y ahora están nuevamente en eso. Y ellos sienten una especie de involución, ¿no? Dentro de esa estructura, lo que abordamos como psicólogos es decirle, bueno, en ese entonces tú tenías esta edad y tenías estas capacidades, ahora tienes esta otra edad y tienes estas otras nuevas capacidades, plus a una experiencia previamente vivida. ¿Para qué? Para que con la experiencia previamente vivida puedas desarrollar herramientas para salir de este espacio donde estás ahorita o de este momento negativo donde estás ahorita. Entonces, retomando el tema, ver que se está materializando para otras personas es la mejor señal de que quizás vamos por un muy buen camino. Importante, ya vamos cerrando. Ahora fíjese lo siguiente, ¿qué es, entre comillas, normal? Vuelvo a esto normal, para una persona que vivió el trauma y está viviendo el trauma de lo que fue ese doble terremoto. Quizás perdió su vivienda, quizás perdió familiares, y hay una conducta que alguien que en este momento nos ve y dice, oye, sí, mira, eso que dice el profesional en el área no es normal, debo atenderlo a través de un profesional, un psicólogo, un psiquiatra. Bueno, fíjense, la sintomatología asociada a este evento catastrófico es diversa. Sin embargo, si yo me siento igual de mal o peor que el día 1, hoy a 2 meses, yo debo buscar ayuda profesional dentro del campamento transitorio. Actualmente hay toda una estructura para poder solicitar este tipo de ayuda a través de ONG o de instituciones. ¿Qué es normal que sienta? Es normal que yo esté irritable, es normal que yo me sienta deprimido, es normal que a veces tenga trastorno de sueño, es normal que tenga trastorno de alimentación. Y puede durar un tiempo en específico, pero si me está afectando profundamente, yo tengo semanas sin dormir, mira, yo necesito una medicación no por un psicólogo, sino por un psiquiatra para poder conciliar el sueño, descansar, disminuir mi irritabilidad y poder continuar con mis actividades o poder continuar con lo que sea que estoy llevando a cabo. ¿Qué es normal? Es normal estar normal, valga la redundancia, y de repente sentirme muy triste porque recordé todo lo que pasó y entonces reavivo un poco ese proceso de duelo. Eso es normal. Para cerrar este discurso, voy a tomar algo que dijiste hace mucho rato y entonces, ¿qué le decimos a esa persona que está llorando constantemente? Si le tratamos de decir, mira, no llores, no, esa terapia no funciona. O sea, la persona debe llorar. Lo que pasa es que debe llorar haciendo sus actividades, debe llorar cumpliendo con sus responsabilidades, pero debe tener la necesidad y la capacidad de llorar. Eso es importante, porque tiene que vivirlo, ¿no? Desahogarlo. Por no, supuesto. Es bueno que llores, desahógate. A veces hay que recuperar la capacidad de llorar, ¿no? Sí. Es importante llorar. Mira, o sea, para es lo que drenar, hacemos cuando nacemos. Para drenar. Es la primera expresión que hacemos cuando nacemos, lloramos. Entonces, forma parte de nuestra naturaleza. Forma parte de la naturaleza y de todo el mundo. Llorar no es debilidad, llorar es simplemente expresar, liberar emoción. Bueno, gracias. Harold Castro, psicólogo, amigo de la casa, que nos ha acompañado en anteriores oportunidades. Harold Tobar. Sí, Harold Castro es un pelotero, fíjese. Yo creo que sí. Y usted es caraquista. Sí, saludos a Harold Castro y a Leonel Caracas. Bueno, vale, muchas gracias. Dos meses de este lamentable doblete sísmico. Gracias por habernos acompañado. En solo minutos inicia la emisión meridiana de la noticia y lo dejamos en la compañía de Pedro Márquez y Rodiceli Cárdenas. Gracias. Felices de estar en este centro socioproductivo de formación de juventud.